El tiempo y la narración, el tiempo y la escritura, son temas que hemos seguido durante un buen tiempo y a partir de distintas preocupaciones que en realidad pueden articularse a partir de la problemática del tiempo, incluso si pensamos en el tejido del espacio-tiempo. Pero aquí lo que queremos decir tiene que ver con esta tesis. La narración atrapa el tiempo que se escapa, lo engulle, lo incorpora a su metabolismo y por lo tanto lo transforma, lo convierte en eso, en escritura, en narración, en trama, en entramados, en configuraciones. Y cuando ocurre esto, está inventando a partir de esa materia prima que es el tiempo vivido, si se quiere el tiempo experimentado, lo convierte en un tiempo de ficción, en el tiempo que habita en la ficción. Es decir, hay una invención del tiempo a partir de la narración. Y esto es muy importante porque se puede detener el tiempo, se puede retener el tiempo, se puede atrapar el tiempo y eso lo hace la escritura y eso lo hace la narración. Obviamente también lo hace la narrativa histórica. En realidad todo registro, toda información retiene el tiempo. Si pasamos a la fotografía, es decir, a la imagen, a la retención de la imagen, podemos decir que también la fotografía atrapa el instante, es decir, el instante fugaz, donde la imagen se logra a partir precisamente de atrapar la luz. Exagerando podemos decir que se atrapa el espacio-tiempo, un momento del espacio-tiempo. La relación, la preocupación sobre el tiempo ha dejado huella en la filosofía. Podemos decir que el tiempo ha sido pensado de manera subjetiva como un registro del alma, por ejemplo en San Agustín. Por otra parte, tenemos una concepción física del tiempo en tanto movimiento. El tiempo sería parte del movimiento. Aristóteles. Después, más tarde, Husserl va a volver al problema del tiempo a partir de lo que se llama la desconexión, también la suspensión, la epogée. En ese sentido, la aporía del tiempo va a buscar ser resuelta de manera fenomenológica. Después de Husserl, Heidegger va a volver al problema del tiempo, la temática del tiempo, la reflexión del tiempo, y lo va a hacer a partir de una concepción ontológica, de una analítica del ser. En ese sentido podemos decir que en el ser y el tiempo se va a tratar precisamente, nuevamente, el tema, pero esta vez desde la perspectiva ontológica. Y en ese sentido podemos suponer, para comenzar, que hay una concepción del tiempo como plegamiento del ser. La ciencia, que no se desprende del todo de la filosofía, pero que incide en la filosofía, no solamente en términos de lo que se concibe como composiciones de la ciencia en la sociedad moderna, sino también y sobre todo cuando se produce lo que se llama el cisma de la física, o más bien la revolución física, el desplazamiento epistemológico de la concepción física y incluso la ruptura epistemológica en el sentido que da estas nuevas percepciones
altamente dinámicas que tienen que ver con la física relativista y tienen que ver con la física cuántica. La metáfora del tejido del espacio-tiempo es una clara muestra de este desplazamiento y de esta ruptura. ¿En qué sentido? En el sentido de que se está pensando en 4 dimensiones, en las 3 dimensiones del espacio y la 4ª dimensión del tiempo, y las 4 dimensiones son integrales, no pueden separarse. Y desde aquí, obviamente, la física, la revolución física y las teorías matemáticas van a pensar la posibilidad de otras dimensiones. Por ejemplo, la teoría de las cuerdas va a pensar 11 dimensiones, 4 desplegadas, que son las que conocemos del tejido del espacio-tiempo, y 7 plegadas y replegadas que tienen que ver precisamente con esta concepción matemática de las cuerdas. En estos casos, las narrativas que se desprenden de la revolución de la física también pueden considerarse como estrategias y redes o mallas para atrapar el tiempo, y obviamente lo digieren de una forma distinta a la física clásica, en la medida que prácticamente la concepción absoluta del tiempo desaparece y se da lugar a una concepción relativa del tiempo, pero más aún una concepción integral y articulada del espacio-tiempo. Y en ese sentido podemos pensar que tenemos no solamente estrategias y mallas y redes que atrapan el tiempo, sino dispositivos y disposiciones y predisposiciones que atrapan el tiempo. Es decir, el tiempo no se escapa, sino que es atrapado. Desde esta perspectiva podemos decir que el espacio-tiempo existe porque también se lo atrapa. Por ejemplo, las plantas atrapan la luz y producen la fotosíntesis. Las fotografías también atrapan la luz y producen las imágenes fotográficas. En otras palabras, podemos decir hipotéticamente que el tiempo existe porque se lo atrapa a partir de la narrativa o de las narrativas, de las narraciones, inclusive del mito desde antes, que es básicamente el arjé de las narraciones. Pero también podemos decir que el espacio existe, el espacio-tiempo existe porque hay dispositivos que lo atrapan. Eso implica al ser a los seres, no solamente al ser humano, sino lo que significa la vida en sentido biológico, pero también en sentido amplio, como hemos explicado, en potencia de la vida. Es decir, la vida atrapa el tiempo y el espacio-tiempo, y en ese sentido produce transformaciones. Por eso existe el tiempo y el espacio-tiempo. Ciertamente lo que decimos es una perspectiva, es decir, una manera de mirar, una manera de seleccionar la composición de la problemática. En ese sentido no estamos diciendo en términos absolutos que el tiempo existe porque hay dispositivos u organismos que atrapan el tiempo y atrapan el espacio-tiempo, aunque el espacio y el tiempo son conceptos. Y el espacio-tiempo también es un concepto, y todo concepto arranca su origen o su arjé desde la metáfora. En ese sentido, estamos hablando también de una manera de existencia donde el
concepto del espacio, el concepto del tiempo y el concepto del espacio-tiempo funcionan también como redes para tapar e interpretar lo que está ocurriendo existencialmente. Volvamos. Hay tiempo porque hay vida. Hay vida que captura el tiempo, lo registra, lo transforma, lo incorpora en su metabolismo y produce desenlaces y produce estética y produce conocimiento y produce una concepción, pero sobre todo produce la proliferación transformadora de la vida. En ese sentido, tenemos que entender que la vida es tiempo. No solamente es memoria sensible, sino es tiempo. Tiempo registrado, tiempo retenido, tiempo transformado, tiempo usado en el metabolismo y en la transformación de la vida, en la reproducción de la vida. Entonces podemos entender que cuando hablamos de vida estamos hablando precisamente de tiempo en devenir. La vida es devenir y por lo tanto es devenir tiempo. Pregunta: si no hay vida, ¿no hay tiempo? Bueno, hay que entender la vida no solamente en el sentido biológico, orgánico, sino la vida hay que entenderla en el sentido cosmológico, a partir de sus dinámicas. La vida tiene que entenderse a partir de las asociaciones y composiciones infinitesimales, yendo hacia las asociaciones y composiciones moleculares, pasando por las asociaciones y composiciones atómicas, hasta llegar a las composiciones morales, a las composiciones cosmológicas del universo, del cosmos. Incluso podemos pensar teóricamente en las composiciones del pluriverso, integrado en sus distintas escalas. Y en ese sentido, tenemos que comprender que tenemos una concepción restringida de la vida y una composición amplia de la vida. La composición restringida de la vida no quiere decir que no sea compleja e intensa, lo es. Ahí están los aportes, lo que nos enseña y nos sigue enseñando la biología, incluyendo la biología molecular. Lo que queremos decir es que esa concepción de la vida o esa vida orgánica no podría entenderse sin el sentido amplio de la vida, lo que llamamos existencia. No puede existir nada sin esa dinámica compleja e integral en distintas escalas, de las distintas dimensiones, desde las infinitesimales hasta las cosmológicas, de lo que pasa pues en el universo y en el pluriverso. Lo que importa aquí es una concepción biológica y cosmológica del tiempo, una concepción cuántica del tiempo y una concepción relativista del tiempo, pero sobre todo una concepción compleja del tiempo, una concepción que comprenda la integralidad de sus distintos planos y espesores de intensidad. En este sentido tenemos que decir que el tiempo, siendo un concepto, pero es también un referente, es el referente del concepto del tiempo, y en tanto referente no puede separarse de la integralidad misma de la existencia, de las dinámicas de la existencia, del devenir de la existencia, y mucho menos de las dinámicas de la vida, de la proliferante vida, de la potencia de la vida. Entonces,
podemos decir también que el tiempo es una forma de la potencia de la vida, de la potencia misma de la existencia. El concepto complejo del tiempo, es decir, desde la perspectiva de la complejidad, supone pues esta integración dinámica y compleja de su propia composición en devenir. Y en ese sentido, el tiempo tiene que ver precisamente con este movimiento de la existencia y de la vida en toda su compleja composición, desde lo infinitesimal hasta lo cosmológico y desde lo celular, incluyendo la composición de las células, hasta las formas más complejas de lo orgánico, que siempre están articulados en sentido ecológico en el planeta y en sentido cosmológico en el universo. Immanuel Kant decía que el tiempo corresponde a la experiencia de la interioridad y que el espacio corresponde a la experiencia de la exterioridad. Nosotros decimos que el espacio es tanto interno como externo, que el tiempo es tanto interno como externo. Se trata entonces del tejido del espacio-tiempo, tanto interno como externo, pero todo esto va más allá que esa metáfora del tejido del espacio-tiempo que usa la física relativista y la física cuántica, sino que tenemos que comprender que se trata de movimientos y dinámicas en constante devenir y que se mueven en distintos planos y espesores de intensidad y que están constantemente integrándose, componiéndose, descomponiéndose y recomponiéndose. En otras palabras, las transformaciones son constantes en el acontecimiento cosmológico y en el acontecimiento de la vida. Y en ese sentido, tenemos que comprender que estamos hablando de plegamientos y desplegamientos. Entonces, el tejido del espacio-tiempo, volviendo a la metáfora, corresponde a plegamientos del espacio-tiempo y desplegamientos del espacio-tiempo. Ambos se dan a la vez, no de manera sucesiva, sino de manera inmediata. Se dan simultáneamente. Tenemos que comprender entonces que la experiencia de la que hablamos, del tiempo y del espacio, del tejido del espacio-tiempo, es distinta a la que había propuesto y a la que había concebido Immanuel Kant. Para decirlo, incluyendo sus propios términos, se trata de un tejido del espacio-tiempo integrado y que a su vez es parte de esta integración. Es una composición de esta integración, en constante dinámica y transformación. Entonces, el concepto de tiempo viene a ser un concepto complejo, un concepto dinámico e integral y en constante integración, y resultado de esta integración vital y cosmológica. Como hemos dicho al principio, el tiempo implica el registro, su retención y su transformación, su efecto en las transformaciones mismas de la vida y de la existencia. En este sentido también tenemos que entender que la narración o la escritura forman parte pues de la vida, de las transformaciones mismas de la vida. No son externas a la vida, sino que son vida misma en toda su complejidad. Y en ese sentido, la narración, la escritura, inciden también en la vida.
no solamente de las personas que escriben, de las personas que leen y por lo tanto pasan por el proceso de configuración y refiguración, sino que incide en las dinámicas mismas de la vida social. En ese sentido, podemos entender que la vida no solamente es proliferante, sino adquiere distintas formas y distintos contenidos en su propia invención.